¿Qué vamos a hacer finalmente con el tema de la informalidad y las construcciones que se hacen sin ninguna regulación? Según el informe, oigan bien esto, de estabilidad financiera del Banco Central correspondiente al cierre del 2019, más del 50% estaban centrados en proyectos inmobiliarios en distintas fases, tanto en la parte de diseño como también en la parte de la construcción, ya sea para su venta o arrendamiento. Este tipo de proyectos solo pueden ser ejecutados por empresas inversionistas que tengan la disponibilidad económica de desarrollar dichos proyectos. Con este enunciado simplemente lo que quiero es enfatizar que lamentablemente este tipo de oportunidades que tienen que ver con la parte de fideicomiso arropan directamente lo que es la parte productiva más, ¿cómo se diría en este caso? La que tiene las mayores posibilidades de poder desarrollar dichos proyectos en lo que tiene que ver la parte de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Ahora bien, según la data que tenemos hoy en día, que somos aproximadamente más de 40,000 y pico de profesionales a nivel nacional, o sea, en todo el territorio nacional, vemos como prácticamente solamente el 10%, oigan bien, el 10% de estos profesionales son los que pueden participar de una manera directa o indirecta en una gran cantidad de proyectos, ya sean de este tipo o de otros tipos de proyectos, ya sea en el Estado, en participación de sorteo de obras, digamos que serían prácticamente la clase independiente que maneja de cierta manera lo que es el entorno productivo en cuanto a proyectos se refiere. Ahora bien, ¿cómo podría tener podría tener el profesional más oportunidades en lo que tiene que ver esta parte productiva? Y me refiero en este caso al 90% del restante profesionales, que muchos de ellos están en la parte de la parte privada, otros están en la parte, digamos, de freelancer, otros están también en la parte de desarrolladores de proyectos, en otras facetas, y muchos otros de ellos no trabajan, no tienen las oportunidades, ni tampoco tienen el escenario que les pueda brindar a ellos algún tipo de soporte para insertarse en lo que tiene que ver la parte productiva. Comenzando con ¿qué? Con que cuando salen de las universidades, los jóvenes, muchos de ellos no tienen ningún tipo de soporte en lo que tiene que ver la parte productiva, y esto muchas veces hace que quien quiere insertarse, ya sea en la parte laboral, en la parte productiva, en la parte de ser independiente o dedicarse a la carrera, no encuentre ningún tipo de nicho de trabajo que les dé la oportunidad a desarrollar ese tipo de facetas que tienen que ver con el día a día de cualquier persona y por ende poder tener algún tipo de oportunidad. Así también, por ejemplo, ¿qué iríamos a hacer con el tema de la informalidad? Que aparentemente está más organizada que la profesionalidad. ¿Cómo? Está más organizada porque los números están ahí. Más del 60% de la informalidad se ve reflejada en el día a día en todo el territorio nacional, y eso indica que si nos vamos de pulso a pulso, está más organizado el tema de la informalidad que el tema de la formalidad. No hay escucha contradictorio eso. Los informales están más formales que los formales. Claro, pero es una realidad, aunque suene contradictoria, pero los números están ahí. O sea, la informalidad está más formalizada que la formalidad, aunque parezca algo como tipo trabalengua. Y es la realidad que vivimos hoy en día. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa informalidad sea menor cada día y que el profesional que tiene todas las cualidades para poder ejercer libremente su carrera pueda insertarse directamente en este tipo de proyectos que se supone debe de haber algún tipo de estructura para que el profesional cuando salga de las universidades pueda encontrar un nicho de trabajo o un nicho de oportunidades y que de esta manera pueda tener algún tipo de intervención en lo que tiene que ver el entorno productivo? No puede ser posible que, a pesar de los años que tenemos viendo este tipo de incidencia en lo que tiene que ver la parte profesional, no veamos una tasa un poquito menor en lo que tiene que ver ese porcentaje tan incidente que afecta directamente a lo que es la profesionalidad de los ingenieros, arquitectos y agrimensores que existen en todo el país y que por esta razón no tenemos algún tipo de incidencia. Entonces, yo digo lo siguiente: los profesionales no atacan la informalidad. ¿Es que acaso le tienen miedo?
¿Le tienen miedo a la informalidad? Buena pregunta. Puede ser que se beneficien de eso. ¿O le tienen miedo a la informalidad? Porque eso cabería realmente hacerse a la pregunta es porque, ¿qué pasa con el profesional? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando realmente con el tema de el profesional que se forma para poder prepararse y atacar el entorno productivo, desarrollar proyectos, hacer proyectos y que no ataca directamente al cáncer que tenemos nosotros, que nos que evita que podamos desarrollarlo en nuestro entorno? O sea, ahora mismo el profesional se siente como al menos, se siente como que no tiene el derecho de exigir, se siente como que si ve una construcción que no está siendo regulada o que no está siendo normada bajo las leyes dominicanas, que tenga sus permisos del ayuntamiento, que tenga sus permisos de obras públicas y que tenga todas sus regulaciones al día, no atacar esa informalidad. Ese derecho le corresponde directamente también al profesional, porque muchas veces esperamos que las instituciones hagan por uno, mientras tanto, uno no hace nada por las instituciones. Eso es correcto. Ni atacar la institución, ni atacar al mal que se esté generalizando. Entonces, vemos como quizás en otro ejemplo, podemos ver quizás un colegio médico que se encarga de atacar directamente a las políticas públicas que se puedan estar generando en lo que tiene que ver su entorno, pero no vemos ni siquiera a un entorno que contradiga o que ayude a que pueda generalizar a que el entorno de la construcción se vea más beneficiado en ese sentido. Entonces, no puede ser posible que hoy en día sigamos viendo cómo solamente un exequatur que se otorga vía el Poder Ejecutivo solamente sirva para poder presentar proyectos en el Estado o para poder presentar una acreditación para un sorteo de obra o para ese tipo de oportunidades. No puede ser posible. Necesitamos realmente tener algún tipo de participación directa y que esa participación se vea reflejada en el día a día del profesional, que amerita tener algún tipo de condicionante que les dé al profesional algún tipo de respaldo y que por ende se pueda sentir que tiene en su espalda realmente un soporte técnico, profesional, institucional, que le brinde de cierta manera la seguridad que el profesional necesita. En ese sentido, y ya para recoger ya todo este comentario, en algún momento habíamos extenuado un proyecto que teníamos para la implementación de una aplicación hacia el CODIA que tenía a todas luces una especie como de cierta manera como de posibilidad remota a que este tipo de asuntos se vieran un poquito más mermados y que de alguna manera pudiéramos ver, aunque sea a la luz o al final del camino, alguna luz en el camino que pudiera ayudarnos a nosotros a salir un poquito más de este túnel nebuloso, en donde no tenemos lamentablemente ningún tipo de soportes. Antes de usted cerrar, déjeme agregarle algo ahí. Adelante. A la parte de que los que están formalizados se benefician de la informalidad. Y un solo ejemplo voy a poner, es la contratación de mano de obra ilegal. Sí. Si tuvieran que pagarle todas las de la ley a esa mano de obra, que es mayoría casi siempre en la construcción, Claro. No verían beneficios significativos como se ven actualmente. Es correcto. Entonces, la formalidad, de cierto modo, se beneficia de la informalidad. Por eso También. casi mucha gente no la ataca. No la ataca. Sí, ese es un punto. Es correcto. Y eso es tratando de ser competitivo ante los números. Porque también lo hace todo el mundo. Claro. Entonces, si tú no lo haces, te va a quedar atrás. Te va a quedar atrás y te sales dentro del rango de la posibilidad de ser competitivo, que obviamente... Lamentablemente, sí. Pero eso es algo que no podemos negarlo, ni tampoco podemos ocultarlo, porque está ahí y es algo muy evidente y que día a día lo vemos. Lo vivimos a diario eso. A diario. Entonces, eso es parte de nosotros. Nada, dejar el comentario hasta ahí y decirles a todos ustedes que el miedo que tenemos nosotros de no atacar la informalidad es lo que está haciendo que nosotros estemos en una esquina esperando a que alguien tosa o que le caiga una viruta realmente para uno poder hacer algo. Y eso hay que cambiarlo y corregirlo. Señores, vámonos a un cambio y retornamos. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.